Bueno, buenos días. El Señor les bendiga de manera especial. En esta mañana vamos a compartir la preciosa, maravillosa y poderosa palabra de Dios. Le damos gracias al Rey por permitirnos levantarnos un día más y ver su maravillosa bendición, su dirección divina y entender que en Él somos más que vencedores. Nos disponemos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Papito Dios, te doy muchas gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que seas tú en medio de tu pueblo, Señor, trayendo revelación, trayendo, Señor, convicción, Señor, y permitiéndonos, Señor, ser renovados en el entendimiento de tu palabra. Te doy toda la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos. Y te pido que uses mi vida, Señor, con poder, que seas tu Espíritu Santo transmitiendo tu mensaje hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y me complace mucho. Hoy estamos a 12 de abril, domingo de resurrección. Es una de las épocas más poderosas para nosotros los cristianos. Y estamos aquí para celebrar, para gozarnos en Él y para saber que en Él tenemos redención. Tenemos libre entrada al trono de la gracia, gracias a que un día nuestro amado Jesús se dispuso en obediencia para que tú y yo tuviéramos esa anhelada vida eterna. Y bueno, el tema de hoy es un tema el cual ha sido de gran revelación para mi vida. Le oré al Señor y le pedía que me mostrara, tenía otras prédicas, tenía otro mensaje, pero hace unos días decía, es domingo de resurrección, no puede ser un tema normal, no puede ser algo ligero, tiene que ser igual. Nunca hablamos cosas ligeras, ¿verdad?, de la palabra, pero hay temas que tocan más nuestras fibras que otros. Y yo le clamaba al Señor porque este fuera un tema que a todos nos tocara lo más profundo de nuestro ser. Hace 2 domingos el Señor traía a mi vida la palabra de sin conocimiento no hay vida. Y Él me regala hoy la segunda parte y es sin precio no hay vida. Y ese es el precio que pagó Jesús en la cruz. Es el precio que hoy tú y yo nos tenemos que apropiar por ser sus hijos. Cuando tú y yo entendemos que somos los hijos del Padre, nos damos cuenta de su fidelidad, de su amor y vale todo. Así que hoy nos vamos a disponer a aprender de su palabra, a absorber todo lo que Él tenga para ti, para mí. Es un tema de mucha seriedad, es un tema donde cuando tú y yo entendemos esa poderosa revelación, tu vida y la mía son transformadas a un nivel sobrenatural. Y vamos a hacer una pequeña introducción donde nos damos cuenta que Jesús es nuestra promesa cumplida. Jesús es la promesa que el Padre prometió inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Inmediatamente. En el momento que Adán y Eva pecan, recibimos la promesa y es que un día el Señor iba a enviar un Salvador. Y ese gran precio, quien lo motiva es el amor del Padre. En ese pasaje tan maravilloso que yo le llamo la Biblia en miniatura, que es Juan 3:16. Y es: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la motivación del Padre, el amor por ti y por mí. Desde la caída de Adán y Eva, como les decía anteriormente, Él prometió ese Redentor para que tú y yo un día pudiéramos reconciliarnos otra vez con el Padre, porque ese pecado rompió nuestra relación con Él. Y el Señor en su corazón se entristeció en gran manera y dijo: tengo que hacer algo. Ese debe ser siempre nuestro gran motor, y el gran motor es el amor por el Señor, ese amor que Él nos dio primero, el amor que nos da la pasión para adorarle, para servirle, para amarle, para obedecerle. Nuestro amor y pasión por Él es el motor que nos debe mover hacia esa dimensión de servicio, de amor y obediencia.
Ahora entramos en materia. Esa pequeña introducción nos lleva a que el gran sentimiento que rige al Señor es el amor. Y vamos a tratar cuatro partes en el mensaje de hoy, y vamos a entender: sin precio no hay vida. Sin precio no hay vida. Vamos a entender el porqué del precio, el cómo del precio, el cuándo y el dónde y el para qué. Son 4 puntos impresionantes que nos van a llevar a ese camino de entender por qué sin precio no hay vida. Todo cristiano lo debe saber de manera clara y común. Todo cristiano dice: sí, sin el precio de Jesús no hay vida. Pero eso es muy rápido. Es demasiado profundo el entender: sin precio no hay vida. Y todo está escrito, detallado y consignado en la poderosa palabra de Dios. El primer punto es ¿por qué? ¿Por qué el Padre lo hizo? ¿Por qué Jesús se dispuso? ¿Por qué? Y lo vemos en Filipenses 2, del 1 al 11. En Filipenses 2, del 1 al 11, en nuestra palabra de Dios nos damos cuenta que es la humillación y exaltación de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos enseña a que debemos amar ese sacrificio, ese precio? ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero. Porque Él se despoja de todo para que tú y yo tengamos nuevamente esa conexión con papá, para que tú y yo podamos tener esa relación nueva que un día se rompió en el Edén. Y dice en Filipenses 2, del 1 al 11, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 1 al 11. Humillación y exaltación de nuestro amado Señor. ¿Cuál fue el precio de Jesús? ¿Cuál fue el precio? Despojarse de su deidad. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó primero. No escatimó su condición de rey, su condición de Dios, sino que se despoja de sí mismo y se vuelve siervo. ¿Qué nos pide Él en este pasaje? Que seamos semejantes a Él, que no nos tomemos a nosotros como más valiosos que otros, sino que al contrario, tomemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Él, en su condición de Dios, se despoja y se vuelve siervo, pagando el precio de la humillación por amor a ti y a mí, para que tú y yo tuviéramos entrada al trono de la gracia. Por eso Él lo hace. Él pone en nosotros, dice, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo fuéramos salvos,
para que tú y yo tuviéramos la bendición de poder ver al Padre otra vez como el Padre de nuestras vidas. ¿Cuál fue el precio? ¿Qué otras palabras podemos asociar a palabra precio? Amor, disciplina, entrega, misión, los demás. Y lo más importante de este pasaje es que entendamos que la humillación que se hace hoy y ahora nos provocará exaltación mañana y siempre. El Señor exaltará nuestras vidas porque nosotros venimos a ser semejantes a Cristo, para que hagamos lo que Él hizo, para que vivamos como Él vivió y para que podamos morir a nuestro yo para que Él viva. Primer punto, ¿por qué? ¿Por qué debe haber un precio? ¿Por qué hoy entendemos que Jesús es el porqué de nuestra pasión? Es Jesús el que nos da la fuerza para morir a nosotros y humillarnos, para poder entregarle las buenas nuevas de salvación a esta generación. Segundo punto es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y ahí el título es Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso lo leemos en Hebreos 12. Y aquí les voy a ir partiendo el pasaje. En Hebreos 12, del 1 al 15. Y dice la primera parte. La primera parte es el mayor precio. El mayor precio. Aquí nos da el cómo. Puestos los ojos en Jesús. Y dice, del 1 al 4 nos simboliza a Jesús. Hay 4 personajes que trata este pasaje para entender el cómo. El primero es Jesús, después somos nosotros, después Dios y por último los demás y nuestro motor de evangelio, que es el amor a los demás a través de lo que nos enseña Jesús y su modelo a seguir. Del 1 al 4, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esos 4 pasajes iniciales nos reflejan el cómo de Jesús, el cómo lo hizo, el cómo, esa fuerza que viene del Señor. ¿Cuál fue? Puso el gozo delante de él para sufrir la cruz, menospreció el dolor, menospreció el rechazo, menospreció todo eso, porque eso era poco comparado con la gran eternidad y el gran premio que nos tocaba a nosotros. Eso era poco para él. Y para ti, para mí, es mucho. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y Jesús nos enseña el cómo. El cómo. La Semana Santa no es más que el recordar el cómo lo hizo, el por qué lo hizo, el dónde y cuándo y el para qué. Hoy tú y yo somos embajadores de Jesús. Somos sus herederos, somos sus seguidores, somos sus representantes. Y tú y yo debemos vivir como Jesús lo hizo. Después viene la parte de nosotros, ¿verdad? Y eso está en el versículo del 5 al 8. Y es, si eres hijo, escucha su voz. La primera fue mayor precio.
El gran título del segundo punto es Puestos los ojos en Jesús. Y eso se divide en 4 apartados. El primero es el mayor precio lo pagó Él. Ya Él lo hizo por delante y fue Jesús. El segundo punto es si eres hijo, escucha su voz. Si eres hijo, escucha su voz. Y está en los pasajes del 5 al 8 y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios de la gloria. Somos bastardos si no nos sujetamos a la disciplina del Señor. ¿Y entienden lo que es un bastardo? Un bastardo es un hijo que no tiene derechos. Es un hijo fuera del proceso que Dios instituye como familia y es el matrimonio. Hoy día, gracias a muchas leyes, aún a los hijos fuera del matrimonio los protege. Y yo siempre le digo a mis discípulos que en Cristo todos somos hijos legítimos. Todos, no importa las circunstancias en que hayamos venido a esta tierra, no importa bajo qué circunstancias paternas, bajo qué circunstancias sociales, para Dios todos somos legítimos. Porque Él es nuestro primer y gran Padre cuando lo reconocemos al Hijo, como cuando reconocemos al Hijo, a su amado Hijo Jesús como Señor y Salvador. Nos constituimos inmediatamente como hijos legítimos del Padre. Pero esta palabra, literalmente hablando, viene de la antigüedad y el bastardo era aquel hijo que no tenía derechos. Era aquel hijo al que el padre no reconocía. Era aquel hijo al que la sociedad no reconocía como linaje principal. Y tú y yo, hoy el Señor nos dice, si estás en mis estatutos, si eres obediente, si escuchas mi voz, y si estás atento a la disciplina que te envío por amor para que crezcas, serás llamado mi hijo. Tercer punto, y representa al Señor, y es la disciplina eterna, la disciplina que viene de los cielos, y está del pasaje del 9 al 11 y representa a nuestro amado Señor, y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ese es el pasaje central del segundo punto, la disciplina. El precio que tenemos que pagar. La disciplina nos hace poderosos. La disciplina nos da enfoque. La disciplina nos enseña a vivir basados en obediencia. ¿Saben quién fue el más disciplinado? ¿Quién fue el ejemplo de disciplina? Nuestro Jesús. Ahora lo vamos a ver. Y el cuarto punto es esfuerzo, acción y santidad. Esfuerzo, acción y santidad. Y representa a todos aquellos por los cuales el Señor nos está entrenando para pagar el precio. ¿Verdad? Son nuestros hermanos. Es la creación divina del Padre para que tú y yo, escogidos de su reino, vayamos a proclamar esas buenas nuevas. Y dice, por lo cual,
Acuérdense que está hablando de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina, de que ninguna disciplina es causa de gozo, pero que da fruto apacible. Y ese fruto apacible nos lleva a este pasaje y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tu testimonio y mi testimonio impactará a esta generación. Tu testimonio llevará a muchos a conocer al Señor, a amarle con todo el corazón y a entender que en Él somos libres, que en Él hay libertad y que en nuestro amado Señor Jesús tenemos redención y vida eterna. Y tercer punto, vamos por el tercer punto, y es cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? ¿Quién representa el cuándo y el dónde? Nuestro Maestro. Nuestro Maestro en Mateo 26. Vamos a ir a Mateo 26, del 36 al 46. Y el gran pasaje conocido por todos es Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Qué amor de Dios hacia Jesús y qué obediencia de Jesús hacia su Dios, hacia su Padre. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera gran enseñanza, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Obediencia. Obediencia. Otra gran enseñanza de este pasaje es la que ha impactado mi vida hoy. Dice, hay momentos en los que es más importante velar y orar que dormir. Ojo con eso. A veces vivimos cansados, durmiendo, buscando descansar. Y el Señor dice, hay momentos en que es más importante que me busques a mí, que estés velando y orando, para que no caigáis en tentación. Seguimos leyendo y en el pasaje, en el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? Siempre hay que pagar el precio. ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. Y aquí hablamos de lugar alto, ¿verdad? Se retira
el Señor, pero a buscar fuerza para seguir haciéndolo. La primera que les decía, no se haga nuestra voluntad sino la del Padre. Por eso nos da tanta fuerza en el cuándo y en el dónde. Porque es en la obediencia que podemos decir cuándo, siempre, dónde, en todo lugar. 2, lo que les decía ahora, hay momentos en los que es más importante velar y orar que dormir, que descansar. ¿Qué nos enseñaba Jesús a través del cuándo y el dónde? En perseverar, en no desmayar. Lo repitió 3 veces. La petición la hizo 3 veces. El Hijo de Dios, en el que no había pecado. Nos enseña, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es muy fácil no hacer lo que tenemos que hacer espiritualmente de manera casi que constante. Pero el Señor nos dice, es siempre y es en todo lugar que hay que pagar el precio. Hoy tú y yo debemos decir que no sea por mí, que no sea por mí. Yo debo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, en el momento que me ha mandado a hacer y donde Él me lo ha mandado a hacer. Que no sea por nosotros. Hay un tiempo para orar, para buscar al Señor y escucharlo, para preparar el camino. Luego ya no se podrá hacer. Y ahí vemos en Isaías la palabra que va del 55, Isaías 55, del 6 al 8, y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Pero no olviden, ¿verdad?, que debemos buscarlo mientras pueda ser hallado. Llamadlo mientras esté cercano, porque llegará un día en que ya no estará. Dios, cierro este punto diciendo, siempre tendrá la última palabra. Siempre tendrá la última palabra. Y llegamos al punto final. Ustedes me conocen y saben que siempre al final les doy las promesas. Siempre les digo cuántas promesas tenemos cuando obedecemos. Hoy, ¿qué día es? Hoy es domingo de resurrección. Y la gran promesa a través de la resurrección fue la vida eterna. Fue que Él venció. Y no solamente tenemos vida eterna, en Él tenemos muchísimas bendiciones. Tenemos salud, tenemos bendición, tenemos prosperidad, tenemos la bendición familiar, tenemos fuerza en medio de la angustia, tenemos sostén espiritual, emocional, físico. En Él lo tenemos todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido, dice su palabra. Entonces, hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de entender que sin precio no hay vida. Y es el precio de la disciplina. ¿Quién nos enseñó primero esa disciplina? Jesús. Jesús oraba, Jesús se bautizó, Jesús ayunaba, era el Hijo de Dios. Y todas las disciplinas espirituales las realizó para enseñarnos. Jesús sanó enfermos, Jesús lo dio todo, sirvió. Mis amores, que Jesús sea nuestro modelo, que Jesús sea el camino a seguir, que Jesús sea el norte de nuestras vidas. Les voy a dar muchas promesas. Esas promesas muchas veces están disfrazadas dentro de un requisito. También sabemos que toda promesa tiene un requisito, pero aquí el gran requisito fue la muerte de Jesús. Por eso tenemos esa gran promesa casi que gratis. El precio es recibirle a Él. Y después de esa apropiación de la bendición de la vida eterna a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, vienen muchas bendiciones.
pero también vienen muchos precios que pagar. Y el gran precio es conocerle, amarle, buscarle. Pero eso no debe ser un precio, eso debería ser un deleite. Es un deleite, porque Él, si tú te apropias de las promesas, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú y yo no tenemos ese querer como hacer es porque no le estamos buscando. Y si no le estamos buscando, Él no puede revelarse a tu vida y la mía a través del Espíritu Santo, sino que nos toca ir como a trancazos y a trancazos, porque no lo tenemos a Él como el centro de nuestra vida. Muchas promesas. La primera que les voy a dar es 1 de Pedro 1:3. En 1 de Pedro 1:3, el Señor nos enseña y dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús nos dio la esperanza viva de renacer para el Padre. Esa es una gran promesa. La segunda promesa está en 1 de Pedro 5:10, pero es una promesa que nos da a través de un proceso de perfección. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Pero hay que padecer. No quisiéramos eso, ¿verdad? Quisiéramos la promesa sin la disciplina. Y no hay atajos. Mis amores, no hay atajos para el éxito, como dirían comúnmente. Pero en la palabra de Dios no hay atajos. No hay caminos cortitos para llegar a donde Dios quiere. ¿Eres frío o caliente? Al tibio lo vomitaré de mi boca. Y todo lo que se vea tibio, ¿verdad? O sea, no hay blanco, hay o blanco o negro, no hay grises. Todo gris se convierte en negro. Así que tú y yo debemos estar apercibidos de lo que Dios nos quiere revelar. Siguiente promesa la tenemos en Romanos 5:21 y dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En algún momento estábamos muertos al pecado, ¿verdad? Muertos, pero la resurrección de Jesús nos dio vida. La siguiente promesa, y para mí de las más contundentes, es Romanos 6 del 5 al 6 y Romanos 6:23. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro amado Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque renaceremos en Él, tendremos resurrección junto con la resurrección de Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más promesa, mis amores? Estamos llenos de las riquezas del Padre. Somos millonarios y vivimos como mendigos. Hoy les quiero enseñar a que no vivan como pollos siendo águilas. El Señor creó en nuestra vida un corazón de águila para volar por las alturas, y vivimos en los gallineros, arrastrándonos con la tierra y comiendo maíz. Otra de las grandes promesas que el Señor nos da está en 1 de Juan 5 del 11 al 13 y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Mis amores, sin disciplina, sin precio, no hay vida. Sin Jesús no hay vida. Jesús representa el precio. Siguiente promesa de hoy
Está en Primera de Tesalonicenses. Cabe aclarar que todos los pasajes que les he dado estarán al final de la prédica con todas las cositas detalladas para que ustedes puedan tomar nota. Pueden tomarlo mientras estoy hablando, pero no se preocupen si no lo alcanzan a tomar, que al final van a tener todas las citas bíblicas. Porque si creemos que Jesús murió, Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si tú y yo creemos que Jesús murió, resucitó por ti y por mí, tenemos vida eterna. Tenemos vida, que es la gran promesa. Siguiente promesa, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ojo, que muchas veces queremos la gloria, pero no atravesar por la historia. Y para poder tener la gloria hay que vivir la historia. Y nuestra historia se llama Jesús. Tú y yo debemos reconocerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Debemos pagar el precio a través de la disciplina. ¿Y cuál es el precio? Morir a nosotros, para que Él viva en ti y en mí. ¿Cuál es el precio? Servirle, amarle. ¿Cuál es el precio? Y ese precio no nos hace salvos, sino que nos permite revelar su fruto y su gloria en nuestras vidas. Si tú le has recibido, eso vendrá por añadidura, el reflejar su fruto. Y cerramos nuestro punto final de promesas con esta gran promesa que les voy a leer, entendiendo que nuestro Señor se sobró con promesas, se sobró con bendiciones, se sobró, pero le costó un gran precio, la entrega de su amado Hijo Jesús. En Hebreos 13, del 20 al 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero cerrar este tiempo explicándoles que Jesús lo dio todo, que Jesús lo entregó todo por ti, por mí, pero que tú y yo debemos salir de nuestra comodidad, debemos salir de la comodidad espiritual y levantarnos y decir: somos parte del ejército de Dios, y aquí estamos, Señor, para servirte, amarte, obedecerte y glorificarte. Y sabemos que lo que tú nos demandas es amar a los demás, es mostrarles tu amor y proclamar las buenas nuevas de salvación, para que haya muchos que te conozcan y que podamos compartir en una eternidad con todos aquellos que te reciban en su corazón como Señor y Salvador. Quiero cerrar este tiempo explicándoles una historia que da un poco de risa, pero que es muy fuerte con respecto a las disciplinas y a nuestro modo de vivir. Había una vez una bomba donde echaban gasolina, y en esa bomba había un perrito, y ese perrito estaba ahí echado, pero siempre se quejaba y había un señor que siempre tanqueaba y le gustaban mucho los animales, y siempre lo veía quejándose, y un día no aguantó más y fue donde el administrador y le dice: señor, hay un perro que está sufriendo, ¿qué le pasa? ¿Qué podemos hacer por él? Y le dice: ay, no, despreocúpese, hemos querido hacer de todo, pero lo que pasa es que se está sentado encima de un clavo. Y el Señor le dice: ¿cómo así que encima de un clavo? ¿Y por qué no se para y deja de llorar? Y el Señor le dice: esa misma pregunta nos hacemos todos, pero el clavo le duele lo suficiente para quejarse, pero no para levantarse.
Y tal vez tú y yo nos vivimos quejando de muchas cosas. Y a veces ni siquiera con voz audible, sino con las actitudes de nuestro corazón. No somos agradecidos. No nos damos cuenta que esa resurrección de Jesús nos dio todo. Nos quejamos, nos angustiamos. Y estamos ahí en ese clavo, quejándonos. Y nos está doliendo lo suficiente para quejarnos, pero no para levantarnos. Y el precio de hoy es levantarnos y decir, no más. No hay motivos por los cuales deba quejarme, sino motivos por los cuales agradecer. Agradecer por las familias que tenemos, por la provisión que el Señor nos da, por las pruebas que nos permite vivir, por las alegrías que nos ha permitido tener. Hoy cierro mi mensaje diciendo, sin precio no hay vida. Y para finalizar, le quiero dar gracias al Señor por esta mañana, por el privilegio de poder compartir su palabra. Qué gran responsabilidad. Le doy gracias al Rey por su fidelidad, por su amor, por todo lo que nos ha dado. Señor, te doy gracias en esta mañana y te pido, Señor, que tú hayas sido propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que hoy, Señor, cada personita que ve este mensaje sea tocado por el amor de tu corazón, sea tocado por mi vida, sea tocado por tu Santo Espíritu. Señor, que hoy te puedan recibir aquellos que no te conocen como Señor y Salvador, que ellos puedan entender que valió la pena el que tú hayas muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por este domingo de resurrección donde recordamos tu fidelidad, donde recordamos, Señor, tu amor incondicional, donde recordamos tus misericordias. Padre Santo, te entrego lo que queda de este día, te entrego todo lo que hagamos hoy, te entrego nuestros tiempos, Señor, y nuestros corazones para que sigas obrando, Señor, perfección en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y los quiero dejar con una alabanza que transformó mi vida, que aplica totalmente para el día de hoy, que rompe todo esquema. Y quiero que la cantes, quiero que la medites, quiero que la declares para que tu vida y la mía siempre proclamen el nombre de Jesús. Oh man, redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón en toda la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús.
El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que es mi corazón. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús.